Dios les bendiga a todas mis hermanas, las saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y les doy la bienvenida al estudio La Armadura de Dios. Este es el audio número 1 y es la introducción y tiene por título Midiendo al enemigo. Nuestra cita base para este estudio es Efesios 6 del versículo 10 al 19. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. El apóstol Pablo nos acaba de revelar en estos versículos una guerra. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Claramente Pablo nos describe que todo aquel que es creyente está involucrado en esta lucha. Por eso nos pide que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Como parte de esta lucha, se nos llama a vestirnos de toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es por eso que en este estudio estaremos hablando sobre la armadura de Dios, 6 piezas muy importantes que todo cristiano debe conocer, entender y usar. Es importante anotar 2 verdades fundamentales que Pablo nos revela en el versículo 10 y 11. Primero, que necesitamos ser fortalecidos, pero que ese poder y esa fuerza no la generamos nosotros, sino que viene del Señor. También nos habla de una armadura que no es mía, que no depende de sabiduría, conocimiento o capacidad humana. Es la armadura de Dios y se nos pide que la vistamos toda para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí entonces se nos revela quién es nuestro enemigo, contra quién es nuestra lucha, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Se nombra aquí claramente 4 entidades celestiales o huestes espirituales de maldad y nos declara su ubicación, que es en las regiones celestes. Nuevamente en el versículo 13, Pablo nos llama a tomar por segunda vez toda la armadura de Dios, para que podamos resistir en el día malo, y cuando acabe todo, nos asegura estar firmes. Pablo, utilizando la figura de un soldado como símil o comparación, nos empieza a desglosar cada una de las partes de la armadura de Dios. En el versículo 14 se nos revelan 2 piezas, forjados con el cinturón de la verdad y vestidos con la coraza de justicia. En el 15 se nos revela la tercera parte de la armadura, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Seguimos en Efesios 6, versículo 16 se nos revela la cuarta parte de la armadura. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En el versículo 17 se nos revela el quinto y el sexto elemento de la armadura, el yelmo, que vendría a ser el casco, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Antes de empezar a tener un entendimiento más profundo de cada pieza de la armadura de Dios, es importante que identifiquemos el tipo de armas de acción militar que nos sirven de ataque y cuáles nos sirven para defensa. El tipo de arma ofensiva que sirve para el ataque sería la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y el tipo de armas que son defensivas o que nos sirven para defendernos o protegernos serían el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia y el calzado, que es el apresto del Evangelio de la paz, el escudo, que es la fe, y el yelmo de salvación, que es el casco que va a proteger nuestra cabeza, nuestra mente. Entonces, mis hermanas, en la descripción que Pablo nos hace en Efesios 6, del 10 al 19, nos queda claro que se está llevando a cabo una batalla invisible en el lugar donde tú y yo tenemos el privilegio de influir en el balance hacia la victoria, en el nombre de Jesucristo. De acuerdo con Efesios 6:12, ¿qué significa ponerse toda la armadura de Dios? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sin importar qué tan cómoda y tranquila parezca nuestra vida, todos y cada uno luchamos, y una de las estrategias del enemigo es hacernos creer que no existe esta lucha, que tú eres la excepción a la regla, o que no tenemos nada que ver con esa lucha cósmica, no es mi batalla. Se puede llegar a pensar, no tengo nada que ver porque me manejo más en un plano material. Pero la verdad es que sin importar nuestra raza, lengua o nación, o si somos solteros o casados, o si somos de clase media o baja, el creyente, el cristiano, tiene una lucha. Así que la batalla es inevitable. Ya que es inevitable, podemos preguntarnos, ¿por qué o para qué luchamos? ¿Qué tengo que ver con una lucha contra estos seres espirituales en las regiones celestes? Cabe aclarar que esta lucha no es para alcanzar nuestra salvación, porque Cristo ya completó su obra redentora para salvación. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay una lucha en virtud a nuestra relación que tenemos con Cristo, porque como creyentes, como hijos de Dios, nos constituimos en enemigos del diablo. Oh gente infiel, ¿no sabéis ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que se decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Santiago 4:4. En estos versículos se nos declara claramente los dos bandos en esta lucha. No hay términos medios, porque cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Aquí no hay términos medios en esta lucha. Por eso en 1 de Juan 12:15 se nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tú, como creyente, como salva, como hija de Dios, tienes un enemigo declarado. Así que la batalla es inevitable. La guerra ya está declarada. No te toca decidir si hay o no hay. Solo debes involucrarte en la lucha que llevas a diario y experimentar la victoria que Cristo ya nos dio en la cruz. Eso hace la diferencia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de mi lucha? ¿Por qué debo luchar? En este estudio de la armadura de Dios vamos a estar atentos para entender qué es lo que Dios me dice claramente, que nos permitirá ser influencia de bien para este mundo caído, lleno de pecado y de maldad, y para la proclamación del Evangelio a las personas que nos rodean. Vamos a tener una visión más clara de cómo llevar estas luchas y aquellas que también se nos presentan en nuestra propia vida.
El enemigo es invisible. Entonces la batalla es inevitable y el enemigo es invisible. Pero no es ficticio, es muy real. Y hoy en día podemos ver sus efectos, los vemos a diario, cómo ha introducido su doctrina de promiscuidad sexual, aún ha permeado las leyes, las películas, el entretenimiento y los libros de texto infantiles. Hablemos un poco de los efectos de esta guerra en nuestra vida, porque los efectos de la guerra que ocurren en el mundo invisible se revelan en nuestras relaciones tensas, dañadas, con inestabilidad emocional, fatiga mental, agotamiento físico. Muchas de nosotras nos sentimos atrapadas en el orgullo, las comparaciones, la inseguridad, la discordia, el miedo, no queriendo perdonar. Y este es el objetivo del enemigo de nuestras vidas. Nos quiere inestables, que no tengamos paz, que estemos en confusión, que durmamos a lo espiritual, que nos quedemos allí y no demos el fruto del Espíritu. Ahora, estudiemos con la palabra de Dios la verdad acerca de nuestro enemigo. Satanás no es igual o equivalente a Dios, porque Satanás tiene un principio, o sea que es un ser creado. Ezequiel 28, del 13 al 17. Vino mi palabra a Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Esta profecía fue dada para el rey de Tiro, pero la descripción que se hace allí en estos versículos, claramente podemos entender y ver que detrás de este reino del rey de Tiro, como muchos reinos de este mundo, está el mismo maligno gobernando allí, porque en esta profecía dice que en Edén, en el huerto de Dios, estuviste, y no estaba allí el rey de Tiro, sino Satanás, y nos describe cómo fue su creación, su nacimiento. Nos habla de piedras preciosas, era su vestidura. Hubo tamboriles y flauta para el día de tu creación. Es llamado querubín grande y protector, y que fue puesto en el santo monte de Dios. Era perfecto en todos sus caminos desde el día que fue creado, hasta que fue su pecado, que fue su caída, porque se halló maldad, porque se enalteció su corazón a causa de la hermosura, y te corrompiste en su sabiduría a causa del esplendor. Por eso fue arrojado. Así es, el enemigo no es igual ni equivalente a Dios, porque es un ser creado y pecó. Fue despojado de su luz y su grandeza. El mismo Señor Jesucristo dijo, Lucas 10:18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. No es igual ni equivalente a Dios porque el enemigo tiene un fin. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta,
y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Estamos del bando correcto, de Dios Todopoderoso. Miremos alguno de sus atributos. Solamente Dios es omnipotente. Isaías 45:18. Porque así dice el Señor, que creó los cielos. Él es el Dios que formó la tierra y la hizo. Él la estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Dios es poderoso y es la fuente de vida. Él tiene el poder para dar vida, para hacer del hombre un ser viviente, para formar y hacer la tierra y sostenerla. Colosenses 1:16 nos dice, Dios ha creado en Él todas las cosas, todo lo que existe en el cielo y en la tierra, lo visible y lo invisible, sean tronos, dominaciones, principados o potestades. Todo lo ha creado Dios por Cristo y para Cristo. Estos versículos nos hablan de una creación de seres espirituales. Dominaciones, principados y potestades. Todo eso está en el poder, en el diseño y en el control de Dios. En la parte B de nuestras guías, solamente Dios es omnipresente. Jeremías 23:24. ¿Podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Solamente Dios es omnipresente y así lo declara la palabra de Dios. Dice, ¿no lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. ¿Cómo es posible esto? Porque Dios es espíritu. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Decimos que Dios el Padre es invisible. Colosenses 1:15 llama a Dios el Dios invisible. Primera de Timoteo 1:17 alaba a Dios diciendo, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Si pudiéramos ilustrar en nuestra mente limitada cómo es Dios omnipresente y lo llena todo, podríamos decir que es como el oxígeno. No lo vemos, es invisible, pero está allí presente. Vamos para la parte C. Solamente Dios puede hacer milagros. Éxodo 10:1 y 2. Y Jehová dijo a Moisés, preséntate ante el faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y las señales que realicé entre ellos, y para que sepáis que yo soy Jehová. Allí Dios mostró su gran poder sobre la naturaleza, sobre la vida. Dios es grande en prodigios y señales. Y los hechiceros de Egipto trataron de imitar algunas de estas plagas con sus encantamientos. Pero aún así, en boca de ellos mismos reconocieron que su poder era limitado y que las plagas venían de parte de Dios. Dios, en el mismo territorio, con su gran poder, hizo distinción. En algunas de las plagas que envió a Egipto, como las llagas del ganado, murió todo el ganado de los egipcios, pero el ganado del pueblo de Israel vivió. Esto nos da a entender que el enemigo tiene un poder limitado y que muchas de sus señales y prodigios son mentirosos, como lo dice 2 de Tesalonicenses 2, del 8 al 12. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Para Dios no hay imposibles. Rompió las leyes de la naturaleza. Lucas
1, 36 y 37. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Dios rompió aquí 2 leyes de la naturaleza, que es concebir en la vejez y que una estéril pueda tener hijos. D. Solamente Dios es eterno. Isaías 40:28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Salmo 102, 25 al 27. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se desgastarán, como un vestido los mudarás y serán cambiados. Pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Conocer y entender quién es Dios nos pone en la perspectiva correcta, nos da valor y entendimiento en esta lucha, sabiendo que estamos del lado de la victoria y en su gracia salvadora, en Cristo Jesús tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Así que una vida regenerada es posible, donde la comunión con Dios ha sido restablecida. Pero esta gracia salvadora va mucho más allá, porque debido a nuestra relación con Jesucristo, estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Así que aunque estemos en esta tierra, posicionalmente la iglesia está sentada en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El lugar es accesible debido a nuestra posición con Cristo Jesús. Estamos sentados con Él en los lugares celestes. Tenemos entonces derecho y acceso donde se encuentran nuestras bendiciones espirituales. Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que el lugar donde se suscita esta guerra espiritual es accesible, porque Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mis hermanas, es importante entender que aunque estamos en una esfera material, en esta guerra espiritual, nuestras armas no son físicas, sino son espirituales. Y es una gran bendición porque estas armas funcionan. Recordemos que es la armadura de Dios, que es de Él, de su pertenencia, y nos la ha dado a nosotras. Segunda de Corintios 10, 3 y 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tomémonos un tiempo para reflexionar. ¿Cómo estamos respondiendo a las circunstancias difíciles que estamos viviendo o a las personas que se nos hacen difíciles de entender y de sobrellevar? Porque sin lugar a duda muchas veces usamos esas armas físicas, humanas, carnales, como las palabras, las ofensas, las amenazas, la manipulación, donde siempre todo juega a mi favor. Nuestra tendencia también es a reaccionar a través de nuestras actitudes como la ley del hielo, la indiferencia, la apatía, el abandono. El lugar donde nosotras como mujeres libramos más nuestras batallas es nuestra mente.
Tenemos la tendencia de tener la circunstancia o el problema siempre rondando en nuestra mente. Le dedicamos tiempo, energía y esto puede llegar a afectar nuestro estado de ánimo, la salud física y el sueño. También usamos nuestra emoción y nuestros sentimientos como excusa para justificar muchas de nuestras actitudes y reacciones. Pero la palabra de Dios nos dice, el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Lo conozco yo, el Señor, que escudriño la mente y pongo a prueba el corazón, que pago a cada uno según su conducta y según el resultado de sus obras. No se trata de no tener emociones, sino que todo pensamiento y toda emoción debe ser llevada a la obediencia a Cristo. El filtro que usamos las mujeres cristianas para orientar nuestro pensamiento y sujetar en sabiduría las emociones y los sentimientos es la palabra de Dios, porque Él escudriña la mente y pone a prueba nuestro corazón. En la batalla espiritual, la victoria es segura. Sí, es irrevocable. Colosenses 2, 14 y 15. Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Amén. Nuestro texto para memorizar es Efesios 6:12. El estudio nos propone en las guías una actividad y es escribir en el óvalo las circunstancias más abrumadoras que estemos enfrentando en este momento. Puede ser una condición de salud, una crisis económica, una pérdida, un abandono, lo que estemos enfrentando o pasando en este momento, mis hermanas. También el estudio nos propone identificar y poner las personas que han sido difíciles para nosotros de entender, de tratar, de manejar, o la cual estemos en conflicto. Después de escribirla, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a pensar en nuestra mente de qué manera estamos luchando con esa persona o con esa circunstancia. Ya para finalizar, según Efesios 6:12, recordemos que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y la lucha no es contra sangre y carne. Recordemos que la fuerza y capacidad vienen de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Hay que ponernos toda la armadura de Dios, porque el propósito de esta armadura es que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Queremos que haya una solución para los problemas más agobiantes de nuestra vida? Pongámonos la armadura de Dios. No hay razón para temer. Tu participación en esta batalla marca una diferencia, pero debemos estar listas y preparadas, porque el enemigo nos quiere inestables, que tu mente y corazón no encuentren paz, sino caos y confusión. Quiere nuestras relaciones más cercanas, fuertes y vitales divididas, y que la discordia y la disensión la invada. Quiere que tú y yo durmamos en espíritu y que nos lleve a la apatía y la indiferencia, para que no tengamos la victoria ni experimentemos la vida abundante que Cristo nos ofrece. En esta guerra espiritual, mientras creamos la mentira que el enemigo es nuestro hermano, nuestra pareja, nuestro hijo, recordemos, no es contra sangre y carne. Por eso no debemos dirigir nuestras frustraciones y respuestas emocionales hacia las personas. No seremos efectivas, mis hermanas, si no estamos actuando dirigidas por la palabra de Dios, con sabiduría, con prudencia. Seamos intencionales no solo en el hacer, sino en el ser. Fortalezcamos nuestra fe, nuestro carácter con la palabra de Dios.
porque un cristiano sin la armadura de Dios será fácilmente derrotado en la batalla. Mis hermanas, quedamos invitadas para la siguiente sesión. No faltemos, no te desanimes. Dios te bendiga.